toca el día de hoy, como ya hemos advertido, es los instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias. Vamos a tratar el día de hoy lo que es control político en las comisiones ordinarias, la regulación del control político conforme al reglamento del Congreso y de las cámaras respectivas, la regulación de los mecanismos de control político y la importancia del plan de trabajo. Como ustedes saben, el control político en las comisiones ordinarias se encuentra regulado en el artículo 97 de la Constitución Política, el mismo que fue reformulado con la Ley de Reforma Constitucional, que dice lo siguiente: la Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario, el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. De igual manera, el control político en comisiones se ha regulado en el subcapítulo 5 del reglamento de la Cámara de Diputados, que se titula precisamente Control político en comisiones, contemplando las siguientes disposiciones. Artículo 144. Invitación a los ministros para informar en las comisiones. La invitación a los ministros para informar en las comisiones se acuerda en el seno de la comisión y se hace efectiva mediante oficio del presidente de la comisión, refrendado por el secretario, y dando cuenta a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Se siguen las mismas normas establecidas para el Pleno, en lo que fuera aplicable. Esta norma se aplica también para los casos en los que por mandato constitucional o legal el ministro debe informar personalmente a la comisión. De igual manera, el artículo 145 establece concurrencia de los gobernadores regionales, un tema que ya lo habíamos adelantado la clase pasada, y dispone lo siguiente: en conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, los gobernadores regionales también están obligados a comparecer en las comisiones conforme al procedimiento previsto en el artículo 144. Ante el incumplimiento reiterado de esta obligación, la comisión puede solicitar al Pleno de la Cámara facultades de comisión investigadora. Esto es bastante relevante y un cambio muy importante, porque si bien no debería haber sido algún impedimento, porque la facultad, la competencia de realizar el control político en el Congreso unicameral que conocemos hasta la actualidad no eximía a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales, municipales y a otro funcionario público, inclusive para los privados. Ellos eran los que menos cumplía, alegándose desde la distancia hasta el tema de las agendas. Como todos sabemos, el tema de la distancia se puede ver subsanado con la virtualidad, como sucede en la mayoría de casos, y el tema de la agenda, creo que este control político que realiza el Congreso siempre amerita una predisposición de los funcionarios públicos. Ahora bien, ahora con los reglamentos aprobados de diferentes cámaras, ya establecer una normativa que establezca de manera clara y bastante directa esta obligación y obviamente establecer las responsabilidades de los gobernadores regionales y las consecuencias que puede traer si no las cumple. Luego tenemos el artículo 146 que establece los informes de autoridades y entidades públicas por mandato legal, que dice lo siguiente: los informes escritos que presenten las diferentes autoridades públicas o entidades por mandato constitucional o legal ante las comisiones se sujetan a las siguientes reglas. A. Deben ser puestos en conocimiento de la comisión competente por la oficialía mayor dentro de los 2 días hábiles de haber sido presentados en la mesa de partes. B. La presidencia de la comisión envía el informe correspondiente a cada uno de los miembros titulares y suplentes de la comisión. Esto es bastante también importante porque ya establece cuál va a ser las consecuencias que se tienen estas investigaciones y obviamente de los documentos que se van a presentar. ¿Por qué? Porque usualmente, y ustedes dicen en el reglamento del Congreso actual, lo que hacían las autoridades que eran convocadas a las comisiones ordinarias, muchas de ellas ni siquiera traían documentos, no traían informes, iban, se presentaban, explicaban, y salvo que la presidencia, el vicepresidente, el secretario
o alguno de los miembros de la comisión solicitaron una información adicional, el funcionario recién ahí remitía la información. Ahora no. La idea es de que justamente estos funcionarios públicos, cuando son convocados y se les solicita informaciones para cuando sean convocados, se les pueda ya exigir, establecer qué es cómo, cuál es el sustento constitucional, el sustento legal y además cuáles son las reglas que se tienen que cumplir. Luego tenemos los pedidos de información, que son los que ya hemos mencionado y que inclusive lo hemos tratado en una clase, a través de los cuales el artículo 147 del reglamento del Código de la Cámara de Diputados dice: pedido de información de las comisiones. Los pedidos de información que realizan las comisiones se rigen por lo dispuesto en el artículo 102 y 159 del mismo reglamento. Este pedido de información que hemos mencionado es muy importante para realizar no solo el control político, sino también cuando se solicita información para realizar los proyectos de ley, los predictámenes, los mismos dictámenes, y no solo el control político al Poder Ejecutivo, sino a todas las entidades y funcionarios del Estado. Quiero precisar que en la actualidad, y conforme al nuevo sistema bicameral, la Cámara y el Senado también ejerce control político. De esta forma, se está regulado en su respectivo reglamento de la siguiente manera. Artículo 5 del reglamento de la Cámara de Senadores. Funciones, sede e inviolabilidad. El Senado es el encargado de realizar la función legislativa de control político, de representación y la demás que establece la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en la ciudad de Lima, capital de la República del Perú, y en dicha ciudad realiza sus sesiones, salvo que por fuerza mayor relacionada al resguardo de la integridad de sus miembros, deba sesionar en otro lugar. Los recintos e instalaciones del Senado son inviolables. Ninguna autoridad ni fuerza pública puede ingresar a ellos sin autorización previa y expresa del presidente del Senado. Como mencionábamos, sí, la Cámara de Senadores también puede realizar el control político, pero de manera más limitada, más precisa y más cerrada en relación a la posibilidad que tiene la Cámara de Diputados de realizar un control político que tiene una competencia en ese extremo del Congreso mayoritaria, no exclusiva, pero que puede realizar, por como ya hemos mencionado, pedidos de información, invitaciones a los ministros, interpelaciones, censura a los ministros, como otros actos también de control político, como ver en primera instancia las acusaciones constitucionales y la primera instancia de la vacancia presidencial. También, conforme al artículo 8 del reglamento, la función de control político se dirige a supervisar los actos del Poder Ejecutivo y de la administración pública, conforme lo establecido en la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores. Este control que incluye, tiene mecanismos de invitación a los ministros para que informen, presentación voluntaria de ministros y pedido de información formulados por senadores y presidentes de comisión. Muy importante, ustedes pueden revisar que son un control político mucho más limitado, cuyo impacto es menos grave, puesto que son invitaciones para que informen, presentaciones voluntarias de los ministros y pedidos de información, no más. No hay interpelaciones, no hay censuras a estos, como sí lo tiene la Cámara de Diputados. Asimismo, se extiende el control político a los actos normativos por ejecutivo, como son los decretos de urgencia, los decretos legislativos, los tratados internacionales ejecutivos, los decretos emitidos durante estado de excepción. El Senado, la Cámara de Senado, asume la etapa final de la acusación constitucional, encargándose del debate, evaluación y eventual aprobación de la acusación formulada por la Cámara de Diputados, conforme con los artículos 99 y 100 de la Constitución Política y las reglas procesales aplicables a estos procedimientos de acusación constitucional, que como ustedes saben y lo hemos trabajado, estas derivan en acusaciones que pueden ser de antejuicio y juicio político. Sobre el control político en comisiones en la Cámara de Senadores. Eso se encuentra regulado en el artículo 146 del reglamento de la Cámara de Senadores y establece invitación a los ministros por las comisiones. La invitación a los ministros para informar en las comisiones se acuerda en el seno de la comisión y se hace efectiva mediante oficio del presidente de la comisión refrendado por el secretario y dando cuenta a la mesa directiva del Senado. Se siguen las mismas normas establecidas para el Pleno en lo que fuera aplicable. Esta norma se aplica también para los casos en los que, por mandato constitucional o legal,
el ministro debe informar personalmente a la comisión. Por otro lado, cuando se invita al ministro ante el Pleno, deberá tener en cuenta lo siguiente. El artículo 154 que dice, invitación a los miembros del Consejo de Ministros para informar. La invitación al presidente del Consejo de Ministros o ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Senado se acuerda mediante moción del orden del día y se hace efectiva mediante oficio de invitación y transcripción de la parte resolutiva de la moción aprobada. Debe tenerse presente que, conforme al artículo 26 del Reglamento del Congreso de la República, se ha regulado como un derecho funcional de los senadores y diputados lo siguiente. B. Pedir los informes que estimen necesarios a los órganos del gobierno y a la administración en general y obtener respuesta oportuna de ellos, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa, según corresponda en ejercicio de la facultad que les concede el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. Cabe precisar que el artículo 96 de la Constitución Política señala lo siguiente. Cualquier senador o diputado puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Bancos y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, a los gobiernos regionales y locales, a las instituciones que señala la ley, los informes que estimen necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento de cada Cámara. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. Tenemos el artículo 147 sobre el control político de comisiones en la Cámara de Senadores, que dice lo siguiente. Los pedidos de información que realizan las comisiones se rigen por lo dispuesto en los artículos 107 y 153 del reglamento de la Cámara de Senadores, que dice, artículo 107. Los pedidos de información son proposiciones no legislativas, mediante las cuales los senadores o presidentes de las comisiones ejercen su derecho a solicitar la información que consideren necesaria a los ministros y otras autoridades y órganos de la administración, incluso a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicio público, ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la normativa de la materia, a fin de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los pedidos escritos se pueden efectuar para hacer sugerencias sobre la atención de los servicios públicos. Por otro lado, el artículo 153 dice, cualquier senador o presidente de comisión puede pedir los informes que estime necesarios para el ejercicio de su función a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Contraloría General de la República, al Banco Central de Reserva del Perú, a la Superintendencia de Bancos y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a todos los demás organismos del sector público, incluyendo a las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicio público y ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, de acuerdo a las siguientes reglas. A. El pedido se formula por escrito, de manera precisa y fundamentada. B. El pedido debe referirse a asuntos de interés público y de utilidad para el ejercicio de la función parlamentaria. C. No proceden pedidos que tengan ruegos o peticiones de privilegios o favores. No proceden pedidos que soliciten información sobre procesos judiciales en trámite. E. El senador o presidente de comisión debe dirigir a la mesa directiva copia del oficio que contiene el pedido. F. Si entre los 15 días posteriores los titulares referidos en el primer párrafo se niegan a responder, la mesa directiva procede a la reiteración del pedido. Transcurridos 7 días después de la reiteración, el titular de la entidad correspondiente está obligado a responder personalmente según corresponda ante el Pleno o ante la comisión vinculada con el asunto motivo del pedido bajo responsabilidad conforme a la ley. Los miembros de la mesa directiva del Senado no firman ni tramiten los oficios que contengan pedidos de información que no cumplan con los requisitos señalados en los literales A, B, C y D. Las respuestas a los pedidos de información son suscritas por el titular de la entidad. La regulación en el reglamento de la Cámara de Diputados. Estos se encuentran regulados los pedidos de información en el artículo 147 y 159 que dicen lo siguiente. Los pedidos de información que realizan las comisiones se rigen por lo dispuesto en el artículo 102 y 159 previamente mencionados. Por el artículo 159 se dice lo siguiente. Cualquier diputado o presidente de comisión puede pedir a los ministros, al Jurado Nacional de Elecciones, a la Contraloría General de la República, al Banco Central de Reserva
del Perú, a la Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales y a todos los demás organismos del sector público, incluyendo las personas jurídicas bajo régimen privado que prestan servicio público y ejercen función administrativa en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, los informes que estimen necesarios a efecto de lograr el ejercimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones adecuadas para el ejercicio de su función de acuerdo con las siguientes reglas. A. El pedido se formula por escrito de manera precisa y fundamentada. B. El pedido debe referirse a asuntos de interés público y de utilidad para el ejercicio de la función parlamentaria. C. No proceden pedidos que tengan ruegos o peticiones de privilegios o favores. D. No proceden pedidos que soliciten información sobre procesos judiciales en trámite. E. El diputado o presidente de comisión debe dirigir copia del oficio que contiene el pedido de la mesa directiva. F. Si dentro de los 15 días posteriores los titulares referidos en el primer párrafo se niegan a responder a la mesa directiva, procede a la reiteración del pedido. Transcurridos los 7 días después de la reiteración, el titular de la entidad correspondiente está obligado a responder personalmente, según corresponda, ante el Pleno o ante la comisión ordinaria vinculada con el asunto motivo del pedido, bajo responsabilidad, conforme a la ley. Mensualmente se publica la relación de los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales o entidades de la administración pública que hubieran incumplido con responder. Los miembros de la mesa directiva de la Cámara de Diputados no firman los oficios que contengan pedidos de información que no cumplan con los requisitos señalados en los literales A, B, C y D. Las respuestas a los pedidos de información son suscritas por el titular de la entidad. Como ustedes pueden apreciar, tanto la Cámara de Diputados como la relacionado con la Cámara de Senadores regulan casi lo mismo en cuanto a los pedidos de información en el artículo 147 y 153 en el reglamento de la Cámara de Senadores, en los artículos 147 y 159 en el reglamento de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la diferencia puntual, pero importantísima? Que en el caso de los pedidos de información que no sean respondidos en los 15 días posteriores, genera responsabilidad y la obligatoriedad de responder personalmente al titular de la entidad ante la Cámara de Senadores, mientras que en la Cámara de Diputados son 7 días después. Es decir, mientras que en la Cámara de Senadores uno tiene que esperar y le da un plazo de 15 días, luego solicitar el pedido de información para que el titular responda, y si no lo hace, tiene que ir personalmente el titular de la entidad a responder ante la comisión de la Cámara de Senadores o ante el Pleno de la Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, se reduce a menos la mitad, a 7. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuál es el que tiene la mayor competencia entre ambas cámaras para el control político, la Cámara de Diputados. No es exclusiva, pero sí tiene mayores competencias, mayores atribuciones de control político. Y por lo tanto, el tiempo que tiene la entidad para responder ante una Cámara y otra es menor en relación con la Cámara de Diputados si no quiere luego ser sancionado bajo responsabilidad. Pero los pedidos de información. Los pedidos de información son herramientas de control político que permiten a los senadores y a las comisiones solicitar datos a ministros, entidades públicas e incluso a privados que ejercen la función pública o prestan servicios públicos. ¿Cuál es la finalidad de estos pedidos de información? Es doble. Primero, esclarecer los hechos relevantes y segundo, contar con elementos para tomar decisiones en el ejercicio de la función parlamentaria. Esto debe cumplir requisitos formales mínimos, presentar por escrito de manera clara y fundamentada y tratar asuntos de interés público vinculados a la función parlamentaria. Existen límites importantes que deben tenerse en cuenta. No pueden usarse para pedir favores o privilegios y no procede solicitar información sobre procesos judiciales en trámite. Los pedidos de información tienen un procedimiento de tramitación y control. Se remite copia a la mesa directiva. Si no hay respuesta en 15 días, se reitera el pedido. Si persiste el incumplimiento, el titular de la entidad debe comparecer y responder personalmente. También hay regla de control interno. La mesa directiva no tramita pedidos que no cumplan requisitos antes mencionados, y la respuesta debe ser firmada por el titular de la entidad. Como punto clave, estos pedidos no solo sirven para fiscalizar, sino también para formular sugerencias sobre la mejora de los servicios públicos. ¿Qué controla el Senado? El Senado supervisa los actos normativos del Poder Ejecutivo, verificando que respeten la Constitución, los límites legales y la finalidad para los que fueron emitidos.
¿Cuáles son estos actos normativos del Poder Ejecutivo que tiene control el Senado? Tratados internacionales ejecutivos, artículos 155 y 159 del reglamento del Senado. Tratados que el presidente celebra sin aprobación previa del Congreso, tiene como límites no modificar la Constitución ni tiene rango de ley. Se realiza el control normativo en base a los artículos 56 y 57 de la Constitución. El procedimiento es que el Ejecutivo informa al Senado, la Comisión evalúa y emite dictamen. Si hay problemas, el Pleno puede dejarlos sin efecto. En el caso de los decretos legislativos, están regulados en los artículos 160 a 165 del reglamento del Senado. Estas son, como ustedes saben, normas dictadas por el Poder Ejecutivo con facultades delegadas por el propio Congreso. Se busca verificar que no contraigan la Constitución y respeten los límites materiales y temporales de la delegación realizada por el Congreso. Consecuencia, si hay excesos, se propone su modificación o derogación de ser el caso. Otra norma son los decretos de urgencia, que se encuentra regulado este control en el artículo 166 al 171 del reglamento del Senado. Se dictan en situaciones extraordinarias. El control revisa que exista urgencia real, sean temporales y necesarios, que no regulen materias prohibidas como la tributaria, y el resultado es que si no se cumplen pueden ser modificados o derogados por el Congreso. Luego tenemos decreto de urgencia de interregno, cuando se disuelven, en este caso con la Constitución actual, como se dio la disolución del Congreso, y en este caso ya con las reformas constitucionales cuando se disuelva la Cámara de Diputados. Y esto está regulado en los artículos 172 y 173 del reglamento del Senado. Y esto se da, como ya hemos mencionado, durante el cierre del Congreso y el Ejecutivo está habilitado para dictarlos. El control que realiza el Senado es que verifique que estén vinculados al funcionamiento del Estado o a la política general del gobierno. Si no lo cumplen, obviamente, el Senado recomienda su modificación o derogación. Luego tenemos los estados de excepción, regulados en los artículos 144, 174 y 179 al 179 del reglamento del Senado. Estos estados de excepción son los que se evalúan cuando se establecen estados de emergencia o estados de sitio. Se evalúa la justificación, la duración, alcance territorial y los derechos restringidos y la proporcionalidad señalada en ambos decretos. El Senado en estos casos puede modificar o dejar sin efecto la medida y evaluar prórrogas del estado de excepción, ya sea estado de emergencia o estado de sitio. La importancia del plan de trabajo. El plan de trabajo como herramienta de programación del control político. El plan de trabajo constituye el instrumento mediante el cual las comisiones organizan de manera anticipada el ejercicio del control político durante un determinado periodo legislativo. Permite priorizar temas de interés público, identificando sectores, políticas o actuaciones del Ejecutivo que requieran seguimiento o fiscalización. Cumple una función de orden y racionalización, evitando que el control político se ejerza de manera reactiva o improvisada y orientándolo hacia objetivos concretos. En ese sentido, el plan de trabajo se define de la siguiente manera: a través de las materias o problemas a supervisar, las autoridades que serán convocadas o requeridas y los mecanismos de control a emplear, periodos de información, invitaciones, audiencias, entre otros. Asimismo, facilita la continuidad y coherencia del control parlamentario, especialmente cuando se trata de políticas públicas que requieren seguimiento sostenido en el tiempo. De una perspectiva institucional, fortalece la transparencia y rendición de cuentas, en la medida en que hace previsible la actuación de las comisiones frente a la ciudadanía. Finalmente, el plan de trabajo no solo organiza la labor interna de la comisión, sino que también refuerza la eficacia del control político al permitir una fiscalización más estratégica, sistemática y orientada a resultados. El uso efectivo de los instrumentos de control político. Los instrumentos de control político, de información, invitaciones, interpelaciones, entre otros, constituyen mecanismos formales diseñados para fiscalizar la actuación del Poder Ejecutivo y de toda la administración pública. Sin embargo, su eficacia depende no solo de su regulación normativa, sino de su uso real en la práctica parlamentaria. En un escenario ideal, estos instrumentos permiten un control oportuno, técnico y orientado a resultados, facilitando el acceso a información relevante y promoviendo la rendición de cuentas de las autoridades. No obstante, en la práctica se advierte una subutilización de los mecanismos que se manifiestan en el uso esporádico o poco sistemático de los pedidos de información, la ausencia de seguimiento de las respuestas obtenidas y la falta de articulación entre los distintos instrumentos de control, lo cual vimos en la clase anterior cuando vimos este informe
de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que señalaba cómo se habían estado en este último quinquenio realizado y la efectividad que tenían los pedidos de información. A ello se suma un uso, en algunos casos, desnaturalizado o estratégico, en los que los instrumentos se emplean más con fines políticos coyunturales que como herramienta de fiscalización efectiva. Esta situación genera un doble problema. Por un lado, debilita la función de control del Congreso, por otro, reduce los incentivos del Ejecutivo para cumplir de manera diligente con sus deberes de información y rendición de cuentas. En consecuencia, el desafío no radica únicamente en ampliar o perfeccionar el marco normativo, sino en fortalecer las prácticas parlamentarias, promoviendo un uso más constante, técnico y estratégico de estos instrumentos. En esta línea, resulta clave avanzar hacia una lógica de control político que no sea meramente reactiva, sino planificada, continua y orientada a seguimiento de políticas públicas, como ya lo mencionamos cuando tratamos la importancia del plan de trabajo en estas comisiones. Señalamos, tenemos una última actividad que vamos a dejar y un debate en clase que es su participación. Vamos al debate, por favor. ¿En qué medida la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias garantiza un control efectivo sobre el Poder Ejecutivo o se limita a un cumplimiento meramente formal? La segunda pregunta, ¿cómo influye la planificación o la falta de ella en el uso de instrumentos de información, invitaciones o interpelaciones dentro de las comisiones y qué impacto tiene ello en la calidad de control? Estas preguntas son las dos últimas que vamos a tener para el debate en clase, que van a ser la última participación que van a tener en este curso. Por favor, revisen bien las preguntas, participen de manera clara, concisa y utilizando lo que hemos visto en el curso. Inés, vas a participar porque todavía sería muy pronto que sepas ya la respuesta, pero si es una pregunta. Profesor, quería preguntarle algo yo. Todavía no, profesor, disculpen. Sí. Profesor, ¿algo puede preguntarlo? Claro que sí, por eso estamos. Buenas noches, profesor. Mira, profesor, quería saber la diferencia, por ejemplo, de excepción, estado de excepción y el estado de sitio, ¿no? Ya, ¿qué diferencia hay en estado de sitio y el estado de excepción? También hay uno, también siempre que se utiliza, ¿qué diferencia hay entre inmunidad e impunidad? Sí. A ver, primero vamos por partes. Los regímenes de excepción están regulados en el artículo 137 de la Constitución Política. En el inciso 1 de ese artículo 137 de la Constitución establece como el primer régimen de excepción el estado de emergencia, que es el más usado. Se utiliza cuando, por ejemplo, hay un desastre natural, cuando hay una situación que pone en peligro las vidas humanas, que pone en peligro el orden y la administración pública, ponen en peligro la defensa nacional o la seguridad nacional. Los casos más conocidos del estado de emergencia es el que tenemos durante casi 20 años, ya cumplió la mayoría de edad, el estado de emergencia en el Brain, en donde por razones de seguridad nacional y seguridad interna, se establece un estado de emergencia en las cuales se limitan ciertos derechos, como la libertad de tránsito, la libertad de reunión, entre otros. Si bien se limitan estos derechos no significa que se eliminen, sino que se restringen, se limitan en su ejercicio. Y si estas medidas fueran desproporcionadas, todavía se encuentran habilitados en esos casos los procesos de amparo y habeas corpus para poder emplearlos para defender los derechos que puedan ser arbitrariamente afectados. Ese es el estado de emergencia que está regulado en el artículo 137, inciso 1, que es el más usado y el más común y utilizado hasta ahora. Luego tenemos en el mismo artículo 137, que regula el régimen de excepción, el estado de sitio, que se encuentra regulado en este artículo 137, inciso 2. El estado de sitio es solo utilizado cuando exista una guerra civil, una guerra interna, exista un conflicto armado externo, haya una invasión externa, es decir, casos que ahora es bien difícil que suceda. Tanto es así que hasta en la actualidad no se ha utilizado el estado de sitio, solo se ha utilizado el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque son causales, como he mencionado, que son bastante difíciles de hoy por hoy concebirlo. Una invasión de otro estado, otro país,
guerra civil interna, que exista una guerra con otro Estado y temas similares. Entonces, hay una diferencia entre uno y otro en cuanto a lo que busca, ¿cómo se dice?, evitar, ¿no? Y en un caso, en el estado de emergencia, se puede prolongar y renovar de manera automática por parte del Ejecutivo, es decir, lo establezco por 60 días, bueno, antes que venza, lo renuevo 60 días. Mientras que en el estado de sitio, la renovación del estado de sitio en cuanto a su vigencia temporal tiene que pasar sí o sí por el Senado. En la actualidad sería el Congreso. Esa sería la respuesta, Saturnino. Ya, doctor, gracias. Y la inmunidad, impunidad que se siempre utilizan también en los parlamentos, los políticos. A ver, vamos, sí. En relación con la inmunidad, existen dos tipos de inmunidades. Inclusive hasta tres, algunos dicen. La inmunidad parlamentaria propiamente dicha, que es una inmunidad que protege al congresista, sea diputado o senador, en el ejercicio de sus funciones regulares frente a cualquier delito o presunto delito o presunta infracción a la Constitución que se cometa en el ejercicio regular de sus funciones, pase por la prerrogativa del antejuicio y juicio político a través de una acusación constitucional, conforme manda el artículo 99 y 100 de la Constitución. Muy bien. Luego existe justamente esta protección constitucional que también alcanzan a todos los funcionarios que se encuentran comprendidos en el artículo 99. Defensor del pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional, jueces supremos titulares, fiscales supremos titulares, entre otros. Luego existe la inmunidad presidencial. Esta inmunidad presidencial es justamente lo que se le criticaba a la expresidenta Dina Boluarte, en que se establecía como, que está regulado en el artículo 117 de la Constitución Política, de que solo puede ser investigada y procesada el presidente de la República en funciones si comete ciertos delitos específicos que están regulados en ese artículo 117 de la Constitución, como por ejemplo delitos como que no permita el correcto funcionamiento del Congreso de la República, que no permita la realización de elecciones, entre otros. Esas son las tres tipos de inmunidades o protecciones que tienen los altos funcionarios. Muchas gracias, doctor. No, para servirte, Saturnino. Muy bien, son las 7:50. Vamos a dar unos 15 minutos hasta como siempre hemos dado, y a las 8:05 empezamos con las manos levantadas. Yo, como siempre, les voy a apuntar su participación en clase. Pueden hacerlo, como ustedes saben, a través del chat, si tienen problemas con los audios. Yo sé que muchos de ustedes tienen, si están en su oficina, van a tener unos problemas con eso, o si están en tránsito, lo cual también agradezco el esfuerzo, por estar atentos en la clase. El tema del audio va a ser un poco difícil. Si no pueden hacerlo levantando la mano y participando con el micrófono, pueden hacerlo por el chat. Ya hemos calificado así antes y no hemos tenido problemas. No serán problemas en esta última participación. Muy bien, entonces en 15 minutos volvemos. Revisen lo que hemos trabajado, lo que hemos explicado, y esto, si se dan cuenta, es una especie de cierre de lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Volvemos en 15. Hoy vamos a empezar con las participaciones. Como saben, pueden hacerlas por el chat como por intervención oral con el micrófono prendido. Vamos entonces con María Molina. María, por favor, ¿cómo respondería a estas dos preguntas que hemos planteado? Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Se escucha perfecto, María. Perfecto. A ver, en la pregunta 1 sobre la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo y si es garantía de efectividad o formalismo. A ver, acá la inclusión de estos mecanismos de control político en los planes de trabajo constituyen una técnica necesaria, pero no es suficiente para asegurar una fiscalización material, ¿no? Que sea efectiva. Para que pueda ser efectiva, debe tener algunos factores, ¿no? Deben tener un sustento técnico,
vinculación jurídica y rigurosidad metodológica. Para hacer un ejemplo, podríamos ver, por ejemplo, en la Comisión de Salud, que en su plan de trabajo está la fiscalización de los procesos de adquisición de ciertos bienes. Al pedir al ministerio, ellos le van a remitir información con cuadros y lo único que van a hacer ellos es archivar el informe y dar por cumplida su meta de su cronograma, ¿no? Aquí es un cumplimiento meramente formal, pero si esta comisión tiene sustento técnico, hacen auditorías, ¿no? Y detecta sobrecostos o detecta alguna anomalía, entonces ya ahí sí se ejerce un control político efectivo. De acuerdo a la pregunta 2 sobre la influencia de la planificación en la calidad del control político de sus instrumentos, la planificación estratégica determina la calidad en el uso de los instrumentos de control político, ¿no? La ausencia de un diseño que sea estructurado degrada la función fiscalizadora. Para tener el impacto en la planificación en el diseño institucional, tiene que permitir el empleo racional y gradual de las facultades parlamentarias. Hay que optimizar los recursos. Debe haber una calidad en la estructura de las citaciones y de las interpelaciones sobre los hallazgos, ¿no? Que ya se han encontrado, no previamente que estén validados, ¿no? Eso es todo, profesor. Gracias. Tía María, por tu participación. Ahora vamos con Norma. Norma Zorrilla. Doctor, buenas noches, colegas. Buenas noches. Bueno, sí, profesor. ¿En qué medida la incorporación de instrumentos de control político y en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias garantiza un control efectivo o se limita a un cumplimiento formal? En este caso, doctor, es necesario, independientemente del mandato pues, reglamentario que tenemos y la praxis política real, tener un sesgo hacia el cumplimiento formal, ¿no? Eso implica exponer, por ejemplo, que en las comisiones ordinarias muchas veces se rellenan planes de trabajo utilizando estructuras genéricas, pero eso no es recomendable. Muchas veces las cláusulas estas, por ejemplo, ¿no? Se realizarán las acciones de fiscalización que la coyuntura merite, pero este plan pues va a reducirse a un mero requisito administrativo para cumplir muchas veces las exigencias de la mesa directiva, ¿no? Tiene que ser bastante formal y para que cumpla su función. Ahora, también se indica la falta de predictibilidad y desarticulación. Cuando la inclusión es solo formal, los instrumentos no se alinean muchas veces con los objetivos legislativos de la comisión. Por eso es necesario que el control, en este caso en el Parlamento, pues suele estar muchas veces subordinado al interés político y muchas veces, doctor, al partidario, ¿no? Interés político y o partidario. Por eso es que este plan de trabajo, pues muchas veces se va a convertir en un documento, entre comillas, muerto, ¿no? Y va a pasar al segundo plano. Cuando, por ejemplo, la agenda de los medios de comunicación imponen, pues, muchas veces los temas del día a día, ¿no? Del Parlamento. Ahora, el factor es que para que sea un control efectivo, muchas veces, para que deje de ser formal y sea garante de efectividad, nos dice que los planes deben contener una programación bastante calendarizada, justificada y con objetivos sectoriales bastante claros, ¿no? Y esto implica, pues, planificar de antemano qué políticas públicas específicas vamos a tocar. Por ejemplo, puede ser un avance de la reconstrucción, ejecución de un megaproyecto, etcétera, ¿no? Y estos tienen que ser fiscalizados mes a mes, obligando, pues, al Ejecutivo a un escrutinio técnico, continuo y predecible, ¿no? En resumen, esta incorporación en el plan de trabajo por sí sola no garantiza un control efectivo, más bien es un punto de partida formal
Y el salto hacia una efectividad muchas veces va a depender de la rigurosidad técnica en el plan de diseño y la voluntad política, ¿no?, de nuestros congresistas para ejecutarlo por encima de la agenda mediática instantánea, ¿no? Ahora la pregunta 2, ¿cómo influye esta planificación o la ausencia de ella en el uso de instrumentos, ya sean pedidos de información, invitaciones, interpelaciones? ¿Y qué impacto tiene en la calidad del control político? La planificación o ausencia muchas veces va a alterar drásticamente pues la lógica, la gradualidad y la utilidad de esta herramienta en una comisión. Ya sea que la Constitución y el reglamento otorgan a nuestros parlamentarios. Por ejemplo, se indica que la impacto de la falta de planificación significa el uso reactivo e improvisado, muchas veces la desnaturalización e inversión de una pirámide de control. Por ejemplo, constitucionalmente, el control debería seguir un principio de proporcionalidad y gradualidad. Debería, pues, iniciar con pedidos de información, escalar a invitaciones, a comisiones ordinarias, intercambio directo y solo ante respuestas insatisfechas o grave crisis, recurrir a la interpelación o censura en el pleno. Pero muchas veces la falta de planificación hace que el Congreso pues actúe de manera reactiva, ¿no?, saltándose los pasos previos y recurriendo directamente a invitaciones masivas o interpelaciones prematuras por puro cálculo político, ¿no? Ahora, también indica saturación y fatiga institucional. Esto significa la falta de orden, genera que múltiples comisiones ordinarias pues citen al mismo tiempo al mismo ministro, ¿no?, por el mismo tema y en la misma semana. Y esto genera pues un parálisis en la gestión del Poder Ejecutivo y se gasta horas hombres pues redactando pliegos y asistiendo al Congreso y diluyendo la atención sobre los problemas de fondo. Ahora, respecto a los pedidos de información deficientes, por ejemplo, sin planificación, los pedidos de información se solicitan, por así decirlo, ¿no?, al guerrazo, pidiendo volúmenes masivos de documentos innecesarios, que los equipos técnicos del Congreso no tienen tiempo ni capacidad de procesarlo, generando burocracia inútil, ¿no? Ahora, otro de los que se señala es el impacto de una planificación estratégica, uso proactivo, información muchas veces oportuna y preguntas sustantivas. Planifica, por ejemplo, implica que la comisión solicita y analiza la documentación técnica semanas antes de citar al funcionario del Ejecutivo. Cuando el ministro se presenta ante la comisión, los congresistas pues cuentan con la asesoría obviamente técnica necesaria para hacer las preguntas de fondo sobre metas presupuestales e impacto social, impidiendo las respuestas evasivas. También legitimidad democrática, un control planificado pues muchas veces protege la institucionalidad, ¿no?, al basarse en un cronograma de metas de Estado y no en ataques personales o partidarios, y las conclusiones de las comisiones adquieren mayor peso jurídico y respeto por parte de la opinión pública. En resumen, se podría indicar que la planificación actúa como un filtro de calidad del control político. Los pedidos de información, las invitaciones e interpelaciones pierden este valor de pesos y contrapesos democráticos y se degradan en herramientas de obstrucción o espectáculos escénicos de corta duración si en caso no se aplican bien, ¿no? Eso sería. Gracias, doctor. Gracias a ti, Norma, por tu participación. Ahora vamos con Kelly Santiago. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Aló, se me escucha? Sí, escucha, Kelly. Donde gustes, empezamos. En cuanto a la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones, pues ayuda a que el Congreso supervise mejor al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero esto no siempre significa que sea 100% efectivo. Muchas veces, a veces, solo queda como una formalidad escrita en un papel, ¿no? Por ejemplo, las comisiones pueden incluir en sus planes acciones como citar a los ministros para que expliquen sus decisiones, pedir información, realizar visitas de fiscalización, pero si estas acciones no se realizan de una manera seria y constante,
que permitan detectar los problemas o exigir responsabilidades o mejorar la gestión pública si en la práctica las comisiones solo lo incluyen como actividades para cumplir con la formalidad de tenerlo en el plan de trabajo y no le hacen el seguimiento o no se obtienen resultados concretos, entonces queda más que todo en mero papel, ¿no? Por ejemplo, las comisiones pueden programar sesiones de control, pero a veces se cancelan constantemente o no se toman medidas después de encontrar ciertas irregularidades, ¿no? O también puede ocurrir a veces que el control se use más para generar un tema de confrontación político o aparecer en medios más que para solucionar en sí el problema real, ¿no? Y en cuanto a la segunda pregunta en cómo influye la planificación o la falta de ella, eh, sí influye cómo las comisiones usan las herramientas de control político. Cuando una comisión lo planifica bien en su trabajo, las herramientas se usan de manera ordenada, con objetivos claros, ¿no? Por ejemplo, si una comisión quiere supervisar, no sé, un problema en un hospital público, primero pide la información, luego puede citar al ministro de Salud, evaluar si las medidas tomadas han funcionado realmente. Creo que así el control político es más útil, más efectivo, porque permite investigar y hacer el seguimiento. Pero si no hay una planificación, las acciones a veces se quedan solo como presión mediática, ¿no? O responden por una noticia del momento, ¿no? Por ejemplo, citar a un ministro solo porque hubo un escándalo o porque salió una noticia en televisión, pero ya no se revisa la información previa y tampoco se sigue investigando después, queda solo en el momento. En esos casos creo que el control político termina siendo más una formalidad que una verdadera fiscalización. Creo que por eso es una buena planificación mejoraría la calidad de control político, ¿no? Ya que ayudaría a que se trabaje con orden, se obtengan mejores resultados y realmente se supervise pues al Poder Ejecutivo, ¿no? Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Kelly. Ahora vamos con Dulce Belis. Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, con respecto a la primera pregunta, ¿en qué medida la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias garantizan un control efectivo sobre el Poder Ejecutivo o se limita a un cumplimiento meramente formal? Considero que la inclusión de estos instrumentos de control político dentro de los planes de trabajo que existen en las diferentes comisiones ordinarias puede ayudar a que exista una mejor supervisión sobre el Ejecutivo. Sin embargo, no significa que el control siempre sea realmente efectivo. Lo que vemos en teoría es que estos planes permiten organizar con anticipación las acciones de fiscalización, definir de qué temas serán revisados, se va a hablar y qué mecanismos se van a utilizar, como los pedidos de información, las invitaciones a los ministros o las audiencias. Y gracias a ello, el control parlamentario puede desarrollarse de manera más ordenada y enfocada en problemas concretos o específicos. Sin embargo, lo que sucede muchas veces en la práctica, ¿no? En la vida real, es que estos instrumentos terminan siendo solo un cumplimiento meramente formal. Se puede decir que hasta es un poco constante el uso de estos mecanismos de control, además de la falta de seguimiento a la respuesta de los pedidos de información que se obtienen y la poca coordinación que existe entre las distintas herramientas de fiscalización, que incluso en algunos casos se usan más con fines políticos momentáneos que para realizar un verdadero control al Ejecutivo. Es por ello más que la existencia de estos instrumentos en el papel, considero que lo más importante es la forma en que las respectivas comisiones lo aplican cada uno y el compromiso que tengan para tener un seguimiento real de los problemas detectados. Y correspondiente a la pregunta número 2, ¿qué influye la planificación? ¿Cómo influye la planificación o la falta de ella en el uso de instrumentos como pedidos de información, invitaciones
o interpelaciones dentro de las comisiones y qué impacto tiene ello en la calidad del control político. Considero que la planificación cumple un papel fundamental, importante en la manera en que cada una de las comisiones utilizan estos instrumentos como los pedidos de información, las invitaciones o interpelaciones. Cuando existe efectivamente una buena planificación, estas comisiones pueden establecer con claridad qué asuntos necesitan supervisar o fiscalizar, qué autoridades deben rendir cuentas para poder citarlas y cuáles son los mecanismos más adecuados para cada situación, lo que permite que el control político sea más organizado, continuo y útil para evaluar las acciones del Poder Ejecutivo. En cambio, pasa lo contrario cuando esta planificación no existe o no hay. El control suele realizarse de manera más improvisada y reactiva, lo que genera que los pedidos de información sean aislados, haya falta de seguimiento y poca articulación entre los distintos instrumentos de control. Como consecuencia, tenemos que la fiscalización pierde eficacia y el control tiene menos capacidad para exigir transparencia y rendición de cuentas a las respectivas autoridades. En ese sentido, considero que una adecuada organización dentro de cada una de las comisiones ayuda a que el control político sea más serio, técnico y orientado a obtener resultados concretos o los que se esperan o se plantean desde un principio. Gracias, profesor. Esa sería mi participación. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos con Inés Belleza. Buenas noches, profesor. Buenas noches Buenas a noches. todos. Con respecto a la primera pregunta, la incorporación, se refiere a la incorporación de instrumentos de control político. ¿Puede garantizar un control efectivo? ¿Se puede garantizar un control efectivo sobre el Poder Ejecutivo en la medida en que permita organizar y orientar de manera estratégica la fiscalización parlamentaria? Un buen plan de trabajo funciona como una herramienta de programación porque permite identificar temas de interés público, definir las autoridades que serán convocadas y además seleccionar los mecanismos de control que se utilizarán, como los pedidos de información y las invitaciones. Cuando estos instrumentos son utilizados de manera técnica, continua y articulada, el Congreso puede supervisar adecuadamente los actos del Ejecutivo, promover la rendición de cuentas y obtener información relevante para la toma de decisiones. Además, el carácter planificado del control evita actuaciones improvisadas y fortalece la transparencia frente a la ciudadanía. Se dice que muchas veces estos mecanismos se limitan a un cumplimiento meramente formal, porque esto ocurre cuando los pedidos de información se realizan de manera esporádica. No existe seguimiento a las respuestas obtenidas o los instrumentos son utilizados con fines políticos coyunturales y no como verdaderas herramientas de fiscalización. En esos casos, el control político pierde eficacia y se convierte en una formalidad sin impacto real sobre la actuación del Poder Ejecutivo. Con respecto a la pregunta número 2, sobre la planificación, se dice que un adecuado plan de trabajo define previamente qué problemas serán supervisados, qué autoridades deberán rendir cuentas y qué mecanismos de control serán empleados. Esto facilita las acciones de fiscalización y los objetivos concretos y no únicamente a situaciones coyunturales o mediáticas. Cuando existe planificación, los pedidos de información pueden formularse de manera precisa y fundamentada. Las invitaciones a ministros o funcionarios pueden responder a una estrategia de seguimiento de políticas públicas y las interpelaciones pueden sustentarse en información previamente recopilada. De esta forma, el control político se vuelve más técnico, preventivo y eficaz, permitiendo evaluar de manera continua la actuación del Ejecutivo y exigir
responsabilidades cuando corresponda. Gracias, profesor. Muchas gracias, Inés. Ahora vamos con Gustavo García. Buenas noches, ¿se escucha, doctor? Se escucha perfecto, Gustavo. Procede cuando esté listo. Sí, doctor, con relación a la primera pregunta, es sobre la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias. Esta no garantiza por sí sola un control efectivo sobre el Poder Ejecutivo. Muchas veces su inclusión responde solamente a un cumplimiento formal del reglamento. El control realmente será eficaz cuando exista planificación, seguimiento y además objetivos claros y voluntad política para fiscalizar y exigir responsabilidades. El término eficaz es importante en este hecho, pero también la eficiencia es tan importante, ¿no? Debería de hablarse en todo caso de eficacia y eficiencia. Y por el otro lado, tenemos en el punto 2 sobre la planificación, influye directamente en la calidad de control político. Cuando las comisiones planifican adecuadamente los pedidos de información, invitaciones o interpelaciones, se utilizan de manera estratégica y coordinada. En cambio, la falta de planificación provoca acciones improvisadas, politizadas y sin continuidad, lo que debilita la fiscalización parlamentaria y se reduce su impacto real sobre el Ejecutivo. Lo cierto aquí, estimado doctor, es que nos encontramos en situaciones como que pueda y es necesario tener gente especializada en el tema de investigación, para el tema de fiscalización. Deberíamos tener buenos equipos técnicos con capacidad, con destreza en el manejo de pedidos de información, de preguntas incluso, así como también especialistas en auditorías para que se haga un buen trabajo. Y finalmente puede hacerse un buen trabajo, pero como le digo, finalmente los votos son los que deciden. Puede ser un trabajo excelente, pero eso redundará finalmente en la votación de los señores parlamentarios. Esa es mi participación, doctor. Muchas gracias, Gustavo. Y ahora pasamos con Adriana Gutiérrez. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches, disculpe. Buenas noches. No hay problema. Procede cuando esté listo. Aquí hay un poco de ruido. No se preocupe, esperamos cuando esté mejor. Gracias, profesor. Ya está. La primera pregunta. ¿En qué medida la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias garantiza un control efectivo sobre el Poder Ejecutivo o se limita al cumplimiento meramente formal? Bueno, yo considero que los instrumentos de control político sí ayudan a fiscalizar al Poder Ejecutivo, eso ayuda. Pero eso también depende del uso que se le da a las comisiones parlamentarias, ¿no? Pienso que no basta solamente con incluir pedidos de información, invitaciones, interpelaciones dentro de un plan de trabajo, sino que también debe de existir seguimiento y resultados concretos. También, como usted explicó, profesor, en la clase, el plan de trabajo permite que las comisiones tengan organizado qué temas se van a fiscalizar, qué mecanismos se van a utilizar para poder ejercer el control político. Personalmente creo que estos mecanismos no deberían utilizarse solamente para responder a coyunturas políticas o debates mediáticos que muchas veces también la prensa alimenta, ¿no? En momentos, en etapas, ¿no? Sino que esto debería de darse un buen uso, a los instrumentos políticos, ¿no? En mi opinión, considero que la fiscalización no tendría que servir únicamente para criticar al Ejecutivo, sino también para poder llegar a acuerdos, corregir errores y mejorar la gestión pública. También considero que el próximo gobierno debería revisar en qué quedaron esos instrumentos de control político utilizados por las comisiones, porque muchas veces se realizan investigaciones, citaciones, generan una coyuntura política muy efervescente, una discusión política que dura a veces un mes, 2 meses, 3 meses y luego ya no se sabe nada y no hay resultados concretos, ¿no? Creo que el control político sí es útil y que ayuda a mejorar a las instituciones y sí ayuda, o sea, ¿no? Pero eso se tiene que visibilizar y que esto sí
sí ayuda, o sea, ayudaría, ¿no? Beneficiaría de una manera a la ciudadanía, al pueblo, ¿no? ¿Cómo influye la planificación? Bueno, en el número 2, ¿no? Considero que la planificación obviamente es muy importante para la calidad de control político que realizan las comisiones parlamentarias. Cuando existe un buen plan de trabajo en las comisiones, se puede organizar mejor los problemas que necesitan supervisarse, qué autoridades pueden ser convocadas, qué mecanismos se deben de utilizar para fiscalizar. Bueno, esto nos ayuda a definir qué temas y qué instrumentos de control se van a utilizar. Cuando no existe una planificación, se vuelve algo improvisado, solo responde a las coyunturas, a los escándalos mediáticos, ¿no? Y no le dan al control político la relevancia que debería darse para todo el país. Los pedidos de información pierden objetividad, terminan convirtiéndose en espacios, yo le podría decir como una inmadurez política, ¿no? Como una confrontación que no llega a una meta, a un fin, ¿no? Entonces la herramienta cae, ¿no? Bueno, yo creo que una buena planificación va a permitir que el próximo gobierno pueda revisar los resultados que se dejó en estos mecanismos de control y van a ayudar mejor a la administración pública, ¿no? Y también considero nuevamente que se deben de corregir las deficiencias para poder contribuir a una mejor gestión del Estado. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Adriana, por tu participación. Vamos con Saturnino Bonifacio. Saturnino, por favor. Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, Buenas noches. claro, por ejemplo, el uno, como dice la medida de incorporación sobre instrumento de control político, ¿no? Plan de las comisiones ordinarias sobre el Poder Ejecutivo, límites del cumplimiento formal. Claro, como varios compañeros ya han hablado varios de ese tema, claro, como dicen, son técnicas necesarias, ¿no? Que son efectivas, que vinculan a jurídica. Tenemos que hacer un plan de trabajo, por ejemplo, ahí, ¿no? Cómo se va a organizar, hacer todo para el cumplimiento, para el trabajo, ¿no? Que se organiza. Entonces, todo eso para las comisiones ordinarias, ¿no? ¿Qué temas que se van a ver, todo, y ¿no? Y más que nada tener predictibilidad, pues, ¿no? Ahí en el Parlamento siempre tenemos que tener todos los materiales bien ordenados, porque ahí también tienen que ser las cosas, tiene que haber la fiscalización también, ¿no? Todo en eso. Entonces, ahora, por ejemplo, en el número 2 que dice cómo se planifica la falta del uso de instrumentos, pedidos de información, ¿no? Y de comisiones y la calidad del control político. Para eso también uno hay que tratar de hacer una planificación, ¿no? En el Parlamento, tener todo pues planificado, ¿no? Para todo debe ser controlado para poder trabajar, ¿no? O proporcionada para las comisiones ordinarias, ¿no? Políticos, todo, ¿no? Para los plenos y responder las preguntas, ¿no? De opinión pública y la planificación. Por ejemplo, aportar este tema en el 2, ¿no? Como dice el pedido de información, yo tenía oportunidad de trabajar pues, con el doctor Vázquez Gorrio, ¿no? Que fue de Acción Popular, Saturnino, siempre lee investiga varios temas, pero interpreta con tus ideas, ¿no? Y bien, y no plagio, copia, interpreta con tus ideas, pero menciona siempre al autor. Entonces, por ejemplo, le dice preciso, concreto, coherencia, busca precisión. Por ejemplo, en área de investigación, nosotros que trabajamos, claro, buscamos informaciones, por ejemplo, tema de trata de personas, buscamos, por ejemplo, trata de personas bien complejos es el tema, entonces ahí buscamos la legislación comparada, cómo está las estadísticas en otros países, ¿no? La legislación comparada con Perú, cómo están los proyectos, y esos materiales nos sirve bastante para trabajo, pues, de pedido de información, pues, ¿no, doctor? Algo puedo aportar esa idea que tengo, doctor. Gracias. Muchas gracias, no. Gracias, Fernando, por tu participación y a lo largo del curso también. Felicitaciones por eso y gracias. Néstor Porras. Néstor. Buenas noches, doctor. Buenas noches.
Pensé que no estaba en línea, yo había pasado ya por chat, pero bueno, lo voy a leer. No, como usted Sí. prefiera, sí, Sí, todos es por la libertad. está bien. Igual tengo Bueno, compañeros voy a- que en la clase pasada participaron igual por chat y por el lado del micrófono participaron Ya, doctor. oralmente ampliando sus ideas. Entonces, Ya, doctor, bienvenido. sí, respecto a la pregunta 1, bueno, sí, ¿no? La incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias suele quedarse en un cubrimiento meramente formal, ¿no? Si bien sirven teóricamente como mecanismo de contrapeso y transparencia, en la práctica su efectividad real se ve debilitada por la falta de voluntad política, la fragmentación partidaria, los intereses sectoriales y la sobrecarga legislativa que deja la fiscalización en un segundo plano. Para entender por qué ocurre esto, es necesario analizar, digamos, en lo que respecta, en teoría, las comisiones ordinarias disponen de herramientas poderosas que estos instrumentos obligan al Poder Ejecutivo a rendir cuentas de manera constante a través de, en este caso, de invitaciones y citaciones. En los ministros y altos funcionarios están obligados a asistir para explicar políticas públicas, uso de presupuesto o responder ante emergencias sectoriales, ¿no? Y después, con respecto a los pedidos de información, permiten a los legisladores acceder a documentación técnica, contratos y expedientes de la administración pública, ¿no? Bueno, que es un tema que ya lo hemos, que usted ya lo ha expuesto ya muy bien en la clase anterior, ¿no? Respecto a estaciones de preguntas, un mecanismo periódico y directo para que los ministros respondan a cuestionamientos específicos, ¿no?, de los congresistas en la propia comisión. Y en lo que respecta a evaluación de normas, revisión y dictamen de decretos legislativos, decretos de urgencia emitidos por el Ejecutivo. Y en la práctica, las comisiones, a diferencia del Pleno, no tienen la facultad directa de interpelar, censurar ministros ni otorgar o delegar cuestiones de confianza. Sus recomendaciones no son vinculantes, por lo que el Ejecutivo puede ignorar fácilmente las llamadas de atención. Las comisiones están controladas proporcionalmente por un grupo político de predominantes, como últimamente ha estado ocurriendo, digamos, en el Congreso, ¿no? Si el partido de gobierno domina la comisión, el control se vuelve suave o preventivo. Si la oposición es mayoría, puede instrumentalizarse como una herramienta de obstrucción y desgaste político, más como una fiscalización técnica. Aunque son órganos dedicados a la fiscalización y la legislación, la gran mayoría de comisiones priorizan el debate de proyectos de ley, relegando los planes de control a simples agendas burocráticas que no reciben el tiempo ni los recursos necesarios. El control efectivo de carteras complejas exige equipos de asesores multidisciplinarios. Es como se ve, digamos, la recarga de asesores que hay en cada despacho. A menudo las comisiones carecen del soporte técnico necesario para contrastar y auditar la información que les entrega el propio Ejecutivo, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, la planificación parlamentaria convierte el control político en un proceso técnico orientado a resultados, mientras que su ausencia reduce estas herramientas a mecanismos de presión mediática o confrontación. Una estrategia bien articulada asegura que cada instrumento cumpla su propósito constitucional y administrativo de manera escalonada, ¿no? Las influencias de la planificación de instrumentos de control sobre el pedido de información. Por planificación se usan como antesala técnica para solicitar datos documentados, perfiles presupuestales o expedientes, como ya se mencionó anteriormente, ¿no? Y respecto a invitaciones a funcionarios en una agenda planificada, permiten a las comisiones recibir reportes de avances, esclarecer dudas sobre políticas públicas o contrastar información con expertos. Sin planificación suelen convertirse en situaciones de urgencia motivadas por la coyuntura política, convirtiendo las sesiones en foros de confrontación y exposición política más que en espacios de diálogo resolutivo. Y las interpelaciones, cuando son parte de una estrategia estructurada, se presentan tras haber agotado los pedidos de información y las invitaciones, evidenciando una inflación o una clara deficiencia política comprobable. Sin planeamiento se utilizan como medidas populistas o de obstrucción inmediata, respondiendo al impacto mediático y no a una falta administrativa comprobada. El impacto es la falta de planificación, transforma el control preventivo en un control puramente reactivo y sancionador. Se dedica más tiempo a interpelar gabinetes por decisiones ya tomadas que a evaluar el diseño e impacto de las políticas públicas a través de control post-legislativo. El uso desorganizado, abusivo de situaciones desgasta los equipos técnicos, ministeriales y reduce la rigurosidad con la que se evalúan los problemas estructurales del país, como ha venido sucediendo durante estos años, ¿no? Por el contrario, un cronograma ordenado permitiría a los equipos parlamentarios analizar a fondo los datos y proponer reformas legislativas eficaces. Un control planificado fomenta un contrapeso democrático estable y la rendición de cuentas.
La falta de forma una inestabilidad política, donde los instrumentos de fiscalización se utilizan como herramientas de desgaste partidario, como instrumentos de obstrucción. Ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, estimado Néstor. Gracias. Vamos con Armando Rubio. Doctor, Armando, buenas noches. buenas noches. Respecto a la primera pregunta que usted formula en cuanto a la incorporación de instrumentos de control político en los planes de trabajo de las comisiones ordinarias, pienso que es una medida muy importante. En primer lugar, para sistematizar el control político de manera real. Conforme lo han mencionado colegas que han intervenido anteriormente, normalmente las comisiones se atienen a la agenda que pone el periodismo o la prensa. De acuerdo a cómo va descubriendo la prensa, las comisiones van caminando detrás. Entonces, eso tiene que cambiar y tiene que haber una sistematización del control político. Si una cartera, un gobernador o un gobierno regional saben que determinada comisión los está fiscalizando o está siguiendo los pasos de su gestión, es más fácil para ellos poder contestar la fiscalización que la iban a realizar en cualquier momento. De tal manera que se vuelve un instrumento muy importante esta formalización en los planes de trabajo y además evita la duplicidad de trabajo de fiscalización en diversas comisiones. No olvidemos que hay algunos sectores que toman varias comisiones. Por ejemplo, la Comisión de Salud trabaja no solo con el sector salud, sino también con E-Salud en este caso, ¿no? Entonces, y E-Salud también con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Entonces, hay duplicidad de funciones en la fiscalización y teniéndolo ya en un plan de trabajo establecido, podemos evitar esa duplicidad de funciones y ese agotamiento que muchas veces el Poder Ejecutivo y los funcionarios aducen para no llegar a contestar verdaderamente la fiscalización real. Por otro lado, respecto a la segunda pregunta, en cómo influye la planificación o su falta en el uso de instrumentos como pedidos de información, invitaciones o interpelaciones dentro de las comisiones y qué impacto tiene ello en la calidad del control político, pues creo que lo acabo de mencionar también en la primera pregunta, ¿no? Porque la sistematización, la planificación o su falta es caminar a la deriva. No nos olvidemos que en el Parlamento debemos estar acostumbrados a tener una agenda parlamentaria, tanto en fiscalización como en representación, como en legislación, y no caminar detrás de las agendas que pueda dictar la prensa o diversos sectores, ¿no? Entonces, creo que esa planificación influye muchísimo. Armando, se cortó. Estar atentos al mejor trabajo que van a realizar. Ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, Armando. Ahora vamos con Elio Ramírez. Buenas noches. ¿Se me escucha, doctor? Se escucha perfecto, Elio. Bueno, buenas noches. Respecto a las preguntas, yo creo que primero debemos señalar qué son las comisiones, ¿no? Las comisiones ordinarias, no las investigaciones y las especiales. Su principal labor de las comisiones son la de elaborar los dictámenes, ¿no? O sea, lo principal es la parte legislativa. Sin embargo, muchas veces se deja de lado la parte de control en las comisiones. Y hacer un plan de trabajo en lo que es la fiscalización, eso se ve bastante en Contraloría, ¿no? Cuando se planifica qué acciones de fiscalización se van a ver,
es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso me permite alinear la labor, porque una comisión en una legislatura tiene que ordenar su trabajo. Entonces, tiene que ver con la agenda legislativa, porque tenemos una agenda legislativa que es publicada, donde están los objetivos, y hay que entender que las comisiones ordinarias, que son 24, fiscalizan a un ministerio, a un sector que obedece una política. Entonces yo tengo que elaborar ese plan. Es sumamente importante porque es hacia dónde quiero ir y cómo voy a utilizar, que ya es la parte digamos, mecanizada, o la parte ejecutiva es qué voy yo a utilizar respecto a las funciones de control. O sea, yo primero planifico y después viene el tema de las funciones de control. Las funciones de control vienen a ser los pedidos de información, las citaciones al ministro y los funcionarios. Pues también en el Congreso, y que a veces he visto que no se utiliza, tenemos un departamento de comisiones. Entonces se supone que los secretarios técnicos tienen un nivel de coordinación. Entonces, para evitar justo lo que se está exponiendo acá, en que se cite necesariamente y obedeciendo a coyuntura a un ministro varias veces, o, por ejemplo, se nota cuando se cita a 4 o 3 ministros, como sucede en algunas comisiones, lo que denota que no hay una planificación, o sea, no hay un plan de trabajo. Una cosa es este plan de trabajo, que es un documento de gestión de la comisión ordinaria, y definitivamente sí, o sea, las comisiones cuando tienen hay un tema de coyuntura a la cual la ciudadanía pide resultados, sí, o sea, las comisiones deben citar, obviamente, también se puede hacer un plan, obviamente que no es un plan tan elaborado, pero en la cual, ¿qué es lo que yo quiero hacer? O sea, yo como comisión, ¿qué es lo que pretendo? ¿Cuál es mi objetivo? O sea, ¿dónde voy a llegar en ese periodo? Porque las comisiones, conforme se va cambiando la legislatura, se van cambiando por la mecánica parlamentaria, se van cambiando las comisiones, pero los documentos quedan ahí. Entonces, es importantísimo para poder yo alcanzar los objetivos de una comisión ordinaria en la función de control, porque esto nos va a ayudar a desarrollar definitivamente, porque luego de, por ejemplo, una mesa de trabajo o yo citar a un ministro, puedo enriquecer un dictamen, o necesariamente deduzco que es necesario, bueno, las comisiones no la tienen, pero sí es necesario que se mejore un dictamen, que se enriquezca la principal labor, ¿no?, de una comisión. Entonces yo creo, de manera de conclusión, es que muchas veces las comisiones se centran en el tema de los dictámenes, de la elaboración de leyes, ¿no? Tenemos 24, de acuerdo a la bicameralidad, vamos a tener, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, son 16 y 8, o sea, van a ser espejo. Pero la labor de control político lo va a hacer la Cámara de Diputados. Entonces, estas comisiones no empiezan de cero, o sea, tienen mucho que ver con la agenda legislativa, qué es lo que yo quiero llegar como comisión. El resto ya es utilizar los mecanismos de una manera más técnica. Y como decía mi compañero, o sea, esto demanda que en esa comisión haya profesionales que sepan elaborar, o sea, el plan, o sea, el plan de trabajo y la ejecución de ese plan de trabajo. Como todo plan puede ser perfectible, ser modificado, pero eso ya me denota que yo tengo un objetivo y voy hacia un resultado. Se hace más técnico el control político y la fiscalización, que es una labor muy importante del Congreso, ¿no?, a través de sus comisiones. Eso era lo que quería aportar, profesor. Gracias.
Muchas gracias, Elio. Vamos ahora con Gustavo Díaz. Buenas noches para todos. Los instrumentos de control político, como los pedidos de información, invitaciones, entre otros, son mecanismos diseñados para fiscalizar la actuación del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública. El plan de trabajo constituye un instrumento que, de manera anticipada, organiza el control político de una comisión ordinaria durante un determinado periodo legislativo. Documento que resultará importante y útil para el ejercicio del control político en temas de la especialidad e interés de las comisiones ordinarias. El plan de trabajo es bienvenido. Sin embargo, debe tomarse en cuenta el tratamiento de la ejecución del control político en temas específicos y generales, así como la inmediata reacción en caso de la atención de temas coyunturales. Quizá debería tomarse en cuenta que nos encontramos frente a un documento de planificación y no que incorpore más formalidades, porque puede darse el caso que nos encontremos frente al caso que no se cumpla con realizar una función de fiscalización o de control político por el incumplimiento de una formalidad prevista en el plan de trabajo, lo que sería un despropósito. Esta es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. William Martínez. Doctor, buenas noches. Buenas. ¿Aló, doctor? Sí, buenas noches, Willy. Procede. Ya. Buenas noches. Doctor, en relación a la primera pregunta, la incorporación de instrumentos de control político en los planes de gobierno de las comisiones ordinarias, considero que se limita mayormente a un cumplimiento meramente formal. Aunque estos mecanismos son esenciales para materializar el principio de pesos y contrapesos, su efectividad real se ve mermada por la polarización política, la negociación política y la falta de capacidad sancionadora directa. Hay algunos factores que limitan este control efectivo. Por ejemplo, la naturaleza política sobre la técnica. En algunas comisiones hay dictámenes de comisiones sobre decretos de urgencia o actos de gobierno que suelen terminar resolviéndose por alianzas partidarias y mayorías de turno, dejando de lado el rigor técnico de la fiscalización. En el tema, por ejemplo, del cumplimiento de metas burocráticas, la inclusión de invitaciones a ministros, pedido de información u otras acciones en los planes de trabajo, mayormente suele responder a la necesidad de justificar la agenda anual de determinada comisión y no a una estrategia articulada para corregir políticas públicas. Otro factor es la falta de medidas coercitivas. Las comisiones ordinarias pueden citar y debatir, pero carecen de facultades sancionadoras ejecutivas. Para inhabilitar, destituir o sancionar a un alto funcionario, generalmente se requiere derivar el caso a comisiones investigadoras o al Pleno, ¿no? Para que el control político deje de ser una medida meramente ritual y garantice un equilibrio efectivo, el diseño institucional requiere que los informes y recomendaciones de las comisiones vinculantes deriven en consecuencias políticas reales, evitando que el Congreso utilice también estas atribuciones como simples herramientas de presión político-partidario. Ahora, en relación a la segunda pregunta, la falta de planificación deforma el control político, convirtiendo los instrumentos de control político como los pedidos de información, invitaciones o interpelaciones en herramientas de desgaste, obstrucción o simple formalidad. El impacto directo en base a esto es una pérdida de eficacia institucional, donde el exceso de citaciones y solicitudes satura al Ejecutivo sin lograr soluciones concretas. ¿Cómo influye la planificación o la falta de ella en estos mecanismos? En los pedidos de información con planificación se utilizan para recopilar evidencia técnica, identificar brechas presupuestales o fiscalizar políticas públicas a mediano plazo, permitiendo a los congresistas estructurar propuestas de mejora. Sin planificación, los pedidos de información se envían de forma masiva, genérica y a destiempo, y se convierten en solicitudes repetitivas que sobrecargan ministerios o entidades, priorizando la cantidad sobre la calidad de los datos. En el tema de invitaciones a comisiones con planificación, sirven como espacios colaborativos para dialogar con los ministros, debatir proyectos de ley y transparentar la gestión de manera alturada.
sin planificación, se usan de manera reactiva ante crisis mediáticas y al carecer de una agenda clara, las sesiones se vuelven monólogos confrontacionales donde el funcionario público improvisa respuestas y no se llegan a acuerdos operativos. Y en el tema de las interpelaciones con planificación, se reservan para fallas graves en la gestión pública o indicios de responsabilidad política comprobados, utilizando un pliego interpelatorio exhaustivo para exigir rendición de cuentas. Y sin planificación, las interpelaciones se instrumentalizan como un mecanismo de censura inmediata, ¿no? O show político. La premura en la presentación de la moción suelen resultar en un interrogatorio superficial que mayormente genera inestabilidad gubernamental más que fiscalización real. Ese sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, Willy. Y terminamos con Roberto Hernández. Sí, profesor, buenas noches. ¿Me escucha? Me escucho perfecto. Sí. Profesor, con respecto a la primera pregunta sobre el control político en los planes de trabajo de las comisiones, creo que mis compañeros lo han explicado muy bien, pero desde mi punto de vista es más formal que real. Las comisiones más priorizan los temas legislativos, de repente porque le rinden más réditos políticos, partidarios. El control a veces es fricción, a veces es enfrentamiento y políticamente no es conveniente. Si vemos las agendas de las comisiones, mayormente son aprobación de predictámenes. Y esto es preocupante porque el Parlamento, al no tener iniciativa de gasto, ¿no? Tiene la función de control que puede ayudar a contribuir a mejorar la ejecución de las políticas públicas. En el caso de la Comisión de Presupuesto o de las comisiones, a ayudar a que se ejecute el presupuesto. Pero no tienen esa función, digamos, como prioridad. Veo que más lo que se agenda semanalmente son predictámenes y informes. Yo creo que la labor de control no está tan desarrollada para nosotros, de repente porque, como lo dije, no te da muchos créditos políticos. Los legislativos son los que te dan más créditos políticos. Aprobar un CAS con derechos, por ejemplo, ¿no? A los grupos probablemente sea mayor digamos, aportes partidarios, no sé cómo sería darle el crédito, pero para ellos sería mejor, ¿no? Ese es mi punto de vista en la primera pregunta. En la segunda pregunta, obviamente que la planificación influye de manera decisiva, ¿no? En la eficacia y la calidad del control político. Eso es indudable. Cuando existe una planificación adecuada, ¿no? Los instrumentos de control que tiene la comisión, ¿no? Permite prevenir una sesión correcta, una participación correcta de los invitados, ¿no? Y evitar muchas veces la confrontación política que se da. Yo creo que la planificación dentro de los mecanismos de control y del uso del plan de trabajo en la comisión es muy importante. Ese es mi aporte, profesor. Muchas gracias. Y quisiera señalarles que acuérdense que el día de hoy vence, por eso que también estén bastante atentos, de que el día de hoy vence a las 11:59 su último foro calificado. Por favor, terminen el foro. Los que no lo han hecho, háganlo, por favor. Saben que ya el día jueves tenemos nuestra última clase. Luego vamos a tener el examen, que es un examen que va a estar en la plataforma. Son 20 preguntas, verdadero o falso, sobre lo que hemos hecho en clase. No se preocupen, lo que hemos hecho en clase. Han estado atentos al curso, han respondido sus actividades. Les va a ir muy bien. Es muy sencillo, solo para revisar si lo que yo estoy seguro que ha pasado en el curso, que es que han estado atentos, que han comprendido, que han hecho sus tareas conforme lo han estado haciendo hasta hoy, no va a tener ningún problema. Entonces, el día jueves tenemos la última clase, luego hacemos un pequeño break y luego se activa el examen, que son 20 preguntas verdadero o falso. Por favor, no revisen sus materiales,
terminen el día de hoy el foro que cierra la última actividad calificada. No se preocupen que sus participaciones, tanto orales como escritas en el chat, están siendo tomadas en cuenta también para su nota de participación. Más bien, quería aprovechar estos momentos para agradecerles sus participaciones en clase de la gran mayoría, agradecerles su asistencia y también su cumplimiento en cuanto a las tareas. Doctor, disculpe. Sí. ¿El jueves es el examen? Sí, Inés. Ay, doctor. En el mismo horario de la clase. Ah, ok, tenía una actividad ese día, por eso le consulto. Wow. Ya, dentro de la clase o nos va a dar nos va a dar opción para poder contestar hasta cierta hora. No, es dentro de la clase, dentro del horario. Es una hora que se va a dar. Una hora. Para hacer las 20 preguntas de verdadero o falso. Sí, son 20 preguntas de verdadero o falso muy sencillas, Inés. Ya, doctor. Muy bien, gracias. Cualquier cosa que tengan un tema, podemos coordinarlo con el equipo del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Creo que con ellos también, si hay un tema, podrán coordinarlo con ellos y nosotros, no se preocupen, estamos a su disposición. Nuevamente, el día de hoy vence su última actividad, su último foro. Háganlo, por favor, está en la plataforma 11:59. Vence, cierra esa actividad. El día jueves de esta semana, pasado mañana, última clase teórica en la primera hora, pequeño break, y ahí hacemos el examen que se va a activar, el examen final, 20 preguntas, verdadero o falso, súper sencillas. Y por favor, cualquier duda, tenemos el grupo WhatsApp, cualquier cosa también. Hasta el día de, justamente es hasta lo que vamos a ver el día de hoy. Tranquilos, porque lo que vamos el día jueves es solo cerrar con el sílabus. El examen final viene hasta lo que hemos visto hoy. Nuevamente, cualquier duda, tenemos el grupo WhatsApp, para eso es que se creó, esa es la importancia. Y cualquier tema también tenemos a Walter, a Raquel y mi persona para ayudarlos en cualquier tema. Nuevamente muy agradecido. Nos vemos el día jueves, ya para la despedida formal. Cuídense mucho y a estudiar, por favor.